Buenas tardes. Buenas tardes, Alison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Luis? ¿Qué tal? Steven, ¿qué tal? ¿Todo bien usted? Bien, ¿Todo bien bien, usted? gracias. Hola Andrés. Hola. Vamos a dar un par de minutos para que los y las compañeras que faltan se terminen de conectar. Recordarles siempre que sí, por A o por B, porque están teniendo muchos y muchos problemas con, con el internet. Si se desconectan por alguna razón, que me manden un mensaje ahí por el WhatsApp, como siempre, por favor, para volver a darles el acceso. Y, y también que esta clase, recordarles también a todos y todas que esta clase está siendo grabada. Ok, creo que ya estamos todos así y todas, así que les voy a pasar al profesor y nos vemos ahora al final de la clase. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Hola. Bueno, hay unos cuantos, no están todos, pero ahí se irán incorporando poco a poco. Algunos están solo con el nombre, pero supongo que me están oyendo. Vamos a entrar hoy con el que podría ser el último tema del curso, que es el existencialismo. Porque recordarán que el otro día les estuve hablando de la teoría general de la relatividad, bueno, la teoría especial y general de Einstein, no como a mí me hubiera gustado explicarlo un poquito más detalladamente, pero yo creo que lo fundamental deben haberlo captado ustedes y haber tomado algún apunte. Y al final en la última lección, si ustedes necesitan que les aclare cualquier cosa o en la misma de hoy, me avisan. En cualquier momento estoy dispuesto a parar para contestarles alguna inquietud que tengan. Y entonces hoy vamos a dedicar este tiempo. Yo creo que le voy a tener que dedicar por lo menos 2 lecciones, que a lo mejor son las últimas, ya veremos, a este tema importantísimo que fue en la primera mitad del siglo XX el existencialismo, que fue una doctrina desarrollada por el filósofo alemán Martin Heidegger, que se escribe con Heidegger, doble G, Heidegger, doble G, y se pronuncia Heidegger. Es muy probable que fuera, si no el más grande filósofo del siglo XX, por lo menos el más famoso de todos. Para mí, pues el más grande filósofo fue Nicolai Hartmann. En un segundo lugar estaría Husserl y un tercer lugar estaría Heidegger, pero el existencialismo fue tan célebre que les recuerdo que cuando terminó el siglo se decidió que la obra del siglo en filosofía había sido
Sein und Zeit, la obra en que Heidegger en más de 500 páginas desarrolló lo que él llamó existencialismo. La obra en alemán se llama Sein, que se escribe Sein, se pronuncia Sein, E-I, se pronuncia I, Sein, que significa ser, es el verbo ser en alemán, und, igual que en inglés, end, y, es la conjunción aditiva, y Zeit, que se escribe con Z, Zeit, se pronuncia, la T suena, la Z suena TS en alemán, Zeit, tiempo, ser y tiempo. Fue publicada, traducida casi inmediatamente al español por sugerencia del gran pensador contemporáneo de Heidegger, que fue José Ortega y Gasset. Se tradujo brillantemente por uno de los discípulos de Ortega a nuestra lengua española. Y luego, pues, fue traduciéndose a otras lenguas. Y ya les digo que alcanzó la mayor fama que tuvieron las obras filosóficas en el siglo XX. Fue declarada la obra del siglo. ¿Y qué es el ser y el tiempo? ¿Qué es el existencialismo? ¿Qué es la doctrina que se desarrolla ahí en esa obra? Aclaro desde ahora que el existencialismo, aparte de una doctrina, una teoría muy sistemática y muy rigurosa que expone Heidegger en esa obra, resultó ser también un movimiento cultural. Porque esta obra influyó en la literatura poderosísimamente. Algunas obras de Jean-Paul Sartre, se escribe Sartre, y de Albert Camus, Camus, se escribe Camus, los dos premios Nobel de literatura franceses, escribieron novelas inspiradas en esta teoría existencialista. Sus personajes fueron como verdaderos fantasmas existenciarios. Muy especialmente la obra de Albert Camus, que se llama El extranjero. En realidad, le hubiera podido poner a esa obra o a ese personaje el título de El enajenado o simplemente La enajenación, porque El extranjero fue un título más bien camuflado, porque nada tiene que ver con el principio o complejo de extranjería. Pero si se le hubiera hecho a Albert Camus esa crítica, posiblemente hubiera dicho, bueno, es que mi personaje es universalmente extranjero, así como hay ciudadanos, y así puede valer como una interpretación que doy yo, pero pues, imaginándome lo que posiblemente hubiera dicho Camus a la crítica de que por qué le llamó extranjero si no es un extranjero. Un extranjero es un ciudadano que tiene otra nacionalidad de aquella en la que está viviendo. Eso es un extranjero o un turista, un visitante. Y este personaje de Camus no es un visitante ni es un turista, pero Camus hubiera podido decir, bueno, es que es un ciudadano extranjero en cualquier parte, tanto en su país como en cualquier otro, sería extranjero, porque es y vive diferente a todos los demás ciudadanos. Si dijera eso, yo le tendría que decir, pues sí, estoy de acuerdo. Pero en principio no se entiende que ese personaje usted lo considere como extranjero en el lugar donde está viviendo. Por eso es un personaje enajenado. En los periodos
yo he observado y lo he manifestado en un tratado sobre morfología de la historia que publiqué hace unos pocos años, pero es un análisis de la historia universal desde el punto de vista morfológico. Yo desarrollo ahí la teoría de morfológica de los ciclos históricos y sostengo que un macrociclo histórico es un periodo completo de evolución orgánica que está integrado por 3 periodos de una duración aproximada de 45 años cada uno. Por tanto, es un periodo como de 135 años dividido en 3. Y a la primera mitad del siglo XX, donde aparece esta obra de Heidegger, Sein und Zeit, aparece en 1926. O sea, es genuina obra representante de la primera mitad del siglo XX, que es un periodo de ultrarrealismo. Tengo que explicarles hoy en parte y el próximo día qué es esto del ultrarrealismo, y desde ahora, pues lo que indica la palabra es un realismo extremo. Un realismo a ultranza. No más allá de un tope. Es la exageración o el extremismo de una tendencia o conjunto de tendencias. Quiere decir que en ese periodo todo lo que se hizo culturalmente y todo lo que ocurrió llevó las características de un ultrarrealismo, de un realismo extremo. Y el existencialismo es algo así como lo podemos definir, y ojalá lo anoten ahí en sus apuntes, como una radiografía del espíritu ultrarrealista de una época. ¿Y cuáles son las principales características de una época así? Primero, una tendencia muy fuerte de las comunidades, de las sociedades, de toda la época, a vivir fuera de su propia intimidad. O sea, un periodo de vocación, podríamos decir, que adquiere la humanidad, vocación de realidades externas. Esto es un periodo de extraversión, así como suena, extraversión. Subrayen esa palabra que es clave en el tema que estamos explicando. Extraversión, con S, por supuesto. Versión hacia afuera, extraversión. Versión, inclinación. Voltereta, hacia afuera. Eso significa extraversión. Así como en la psicología clásica de Jung, se escribe Jung con J y G al final, suizo, uno de los grandes psiquiatras del siglo XX, hizo una clasificación de las personalidades humanas y describió 3 tipos. Uno son introvertidos, amantes de su intimidad, retirados de la sociedad, metidos en sí mismos, en una constante referencia a su propio ser, con poca habilidad para las relaciones sociales. Y el contrario son los extravertidos. Y un término medio, que son los que él mismo llamó atléticos, porque sobre todo esto es más bien ya la psiquiatría, los biotipos constitucionales de Kretschmer, que también es una división tripartita, pero siempre hay un término medio entre los introvertidos y los extravertidos, y es los que no son ni lo uno ni lo otro, sino que se mantienen en un término medio y que corresponden en Kretschmer a lo que él llamó los
llamó leptosomáticos, Kretschmer, que se escribe Kret, S-Ch, Kretschmer. Los leptosomáticos, que son los flacos, muy serios, muy metidos en sí mismos, insociables. El otro extremo son los pícnicos, extravertidos, dicharacheros, chistosos, sociables y que muy comunicativos, llenos de amigos en cualquier parte donde estén. Los otros, en cambio, de pocos amigos o de ninguno. Y un término medio serían lo que Kretschmer llamó los enequéticos. Por tanto, esto me interesa que lo noten ahí porque estoy haciendo una comparación analógica con las épocas. Y la época del existencialismo es una época de extravertidos. La gente de estos periodos es fundamentalmente, o tiene las características que describió Heidegger en Sein und Zeit, y que se ha llamado a esa doctrina o esa teoría el existencialismo. Son existencialistas en el sentido de que son personas que viven en la existencia como relación del sujeto con el mundo exterior, la sociedad, las personas, los amigos, las fiestas, las relaciones interpersonales de todo tipo. Y vean ustedes lo curioso, en esos periodos se da algo que es esencial al existencialismo, el materialismo extremo. Por eso digo el realismo extremo, ultrarrealismo, materialismo, y también, anoten ahí, una deshumanización radical del ser humano. Cosa curiosa es que en esos periodos deshumanizados, el ser humano parece que es un amante de la humanidad, un filántropo. Ustedes saben lo que significa filantropía, literalmente por las raíces griegas, amor a la especie humana, amor al hombre entendido como especie, ¿verdad? Incluida, por supuesto, la mujer. Filantropía, amor a la especie humana. Misantropía es todo lo contrario, el odio a la humanidad que tienen algunas personas. Estos periodos de extremo realismo en que las multitudes o los seres humanos masivamente buscan la vida pública en fiestas, en paseos, en reuniones sociales de todo tipo, en partidos políticos, en espectáculos, en circos, en las calles, en las aceras, en los aviones. Hay una obra que yo les recomiendo a ustedes para algunas vacaciones. No lo estoy pidiendo jamás, porque es una obra de leérsela con detenimiento, no es muy extensa, de el pensador español Ortega y Gasset, que se llama La rebelión de las masas. Y la escribió y publicó en 1927, un año después de la obra de Heidegger. Y coinciden en esto. La rebelión de las masas apunta muy agudamente al fenómeno más característico de estos periodos de ultrarrealismo, y es lo que Ortega llamó el fenómeno de las aglomeraciones, o el hecho de las aglomeraciones. O sea, observaba Ortega Gasset en los años 20 en Europa, España y Europa, algo que posiblemente en su juventud no se observaba.
porque le llama la atención a él, que en la vida social todo está lleno. Las aceras, las calles, los autobuses, los aviones, los espectáculos, los mítines políticos, las reuniones sociales de todo tipo, que da la impresión, o le daba la impresión a él, de que nadie se había quedado en la casa y que cualquier día del año parecía un día de fiesta, en que todo el mundo se tira a disfrutar del ambiente social. Ustedes inmediatamente pueden pensar que es que en otras épocas no es así, pues no. En las épocas románticas de introversión, las sociedades tienden a vivir fuera de las ciudades. Buscan en días de asueto no las aceras, las calles, los parques, los espectáculos, las reuniones sociales, donde sea, sino que las ciudades en esos periodos se notan como vacías, como si la gente no existiera o se hubiera ido, y se ha ido a las orillas de los ríos, a los bosques, a no estar en comunicación con las multitudes humanas. Pareciera entonces que el periodo de la primera mitad del siglo XX, donde aparece en los años 20 la obra de Heidegger, tiene esa característica general de la búsqueda de la exterioridad natural y social, sobre todo social. Entonces, ven ustedes que la apariencia es de amor a la humanidad, de estar juntos en multitudes, vivir en olor de multitud. Pero es curioso que más bien en esos periodos, que yo los he observado en todas las civilizaciones o más importantes civilizaciones de la historia universal, son periodos de crueldad, de deshumanización. El hombre, el ser humano no se humaniza en las grandes multitudes. Se humaniza en una soledad compartida con unas pocas personas. O sea, se vive más profundamente la humanidad y el amor a la humanidad en los periodos románticos que en los periodos de realismo extremo, donde la gente pareciera estar siempre deseando encontrarse con una multitud ahí en un parque o en media calle o donde un político va a hablar. En estos periodos, como la primera mitad del siglo XX, ¿qué fenómeno llamativo aparece entre otros? Los oradores callejeros, los políticos como Hitler, nada menos. Los hubo grandísimos oradores de ese periodo. Hitler que hipnotizó a un pueblo tan inteligente y reflexivo como Alemania en pocos años y dócilmente lo obligó a hacer las mayores barbaridades que se conocen, como si fuera un rebaño de corderos. Este periodo, estos periodos son de gremialización del ser humano, de conversión del ser humano en un gremio, en miembro anónimo e inconsciente de un gremio, de una multitud, donde nadie tiene personalidad individual y todos se orientan por donde un líder maligno los inclina. Por eso abundan en estos periodos los grandes oradores que fácilmente engatusan, embaucan o incluso hipnotizan a todo un pueblo, como ocurrió con Hitler y también Mussolini, que era un gran orador y hombre de gran cultura en Italia, con la fundación del partido fascista que condujeron los dos, el fascismo y el nacionalsocialismo, a la Segunda Guerra Mundial.
Quiere decir que un fenómeno fundamental que deben subrayar ustedes ahí con rojo de este periodo de existencialismo es el gregarismo. Yo le llamo a este fenómeno gregarismo disgregario, por lo que les repito, gregarismo disgregario. Lo digo con una expresión contradictoria, a propósito. Porque esa tendencia a la congregación, a las congregaciones, a los conglomerados multitudinarios, es a su vez disgregaria, porque se forman grupos hostiles entre sí. Por ejemplo, los partidos políticos o los partidos deportivos, las organizaciones sociales de todo tipo, se vuelven rivales entre sí. Y la rivalidad es disgregaria. Gregaria porque se forman gremios, conglomerados, particulares, pero son enemigos, en algún grado enemigos entre sí. Por tanto, gregarismo, disgregario. No una tendencia a la unidad, excepto, por supuesto, cuando aparece un gran líder y forma un partido que acapara todas las tendencias políticas, como ocurrió con el fascismo de Mussolini y con el nacionalsocialismo de Hitler en Alemania. Vean ustedes que en esa primera mitad del siglo XX hubo 2 guerras mundiales. Apareció el desarrollo del turismo como un fenómeno que también pues llegó a ser masivo en todas partes del mundo. Aclaro una cosa y es que siempre ha habido conglomerados humanos en todas las épocas, incluso en las épocas románticas. Pero entonces, ¿en qué se distingue una época de gregarismo y otra que no lo es en todos estos fenómenos? Porque en ciertos momentos, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier periodo, en cualquier época, hay aglomeración, hay multitudes. Pero estamos hablando de que en los periodos terceros de la historia, en estos de realismo extremo, la tendencia es predominante. Y no es un día de fiesta, más bien en los periodos románticos, un día de fiesta en vez de multitudes, lo que hay es soledad, porque ese asueto lo quieren vivir o dentro de la casa o a la orilla de un río o en un bosque. Interesante es esto porque quiere decir que en las épocas la espiritualidad cambia, la manera de vivir hacia afuera o hacia adentro, y cambia también la indumentaria, o sea, la manera de vestir. He leído que en los periodos netamente románticos a la gente le gusta vestirse de negro o de colores oscuros, solemnes, dramáticos, de gran seriedad, y que son además las telas oscuras, sabemos que son muy elegantes. O sea, para ir a una ceremonia, una ópera, pues lo mejor es ir vestido de oscuro. Pero es que en la época romántica la elegancia consistía siempre o la tendencia, la vocación era por esa clase de ropa. O sea que hasta el espíritu de la historia influye en la manera de vestir de las personas, que va cambiando de una a otra. Pero lo más llamativo o más profundo, podríamos decir, es la tendencia que hay en esos periodos a la ruptura con todo lo anterior. El existencialismo influyó notablemente y es una planta, digamos, genuinamente representativa de un periodo de realismo extremo. Y en Francia hubo un periodo como consecuencia de la importancia y fama que había tenido el existencialismo de Heidegger, un grupo de jovenzuelos que se decían de sí mismos que eran existencialistas,
No tenían nada de filósofos, desde luego, ni de personas intelectuales, ni inteligentes, ni nada, sino que eran auténticos vividores, holgazanes, pero que se organizaban en grupos para vivir incluso en verano, ahí dormir en las orillas del Sena, en París. Y hasta se ha dicho que los hippies que surgieron en Estados Unidos son como una herencia lejana de los existencialistas. Para que ustedes vean lo que puede influir una doctrina, y por eso la obra de Heidegger fue tan famosa al extremo que la eligieron como la obra del siglo XX, por su fama. ¿Y en qué consiste el existencialismo? Fundamentalmente es, y lo anotan ahí como una definición, la ontología, o sea, el estudio científico y filosófico de la existencia humana, una descripción de la existencia humana desde el punto de vista fenomenológico, un análisis de los fenómenos psicológicos, culturales, de la conciencia humana en esos periodos. Heidegger dice en esa obra que describe la manera de existir de lo que él llama en su idioma alemán Dasein, escrito Dasein, que es da, un pronombre deíctico, o sea, señalativo, ahí, da es ahí en alemán, y sein, ser. Dasein se tradujo al español como ser ahí. Vean ustedes que ahí está indicándose con el ahí, el da, se está indicando que la descripción que hace Heidegger en el análisis es de lo que es el ser humano, no en sí mismo, en su intimidad, sino en su relación con el mundo exterior. Heidegger consideraba al ser humano como algo así, como un sonámbulo en la existencia exterior, fuera de sí mismo. En ese sentido, enajenado. O sea, convertido en otra cosa que lo que es en sí mismo. Eso es la enajenación de la época. Y eso supone que la vida del Dasein, o sea, el ser humano como conciencia, es una materialización de su espíritu. No, la humanidad en esos periodos no se preocupa de los valores espirituales, ni siquiera cree que exista el espíritu. Y desprecia la cultura, desprecia las tradiciones. Quiere romper con todo lo anterior. Por eso Heidegger estudia algunos fenómenos muy importantes que son los siguientes, bueno, algunos de los más importantes. Lo que él llama el encontrarse en el mundo. El ser humano es un sujeto anímico, un estado de ánimo en relación al mundo exterior. O sea, es una descripción de la conciencia humana desde el sujeto personal y mental a los objetos, las personas del mundo exterior. Por eso él da definiciones del ser humano como la fórmula que repite mucho es in der Welt en alemán. In der Welt, si quieren la notan ahí porque es corta. In
in der Welt. Der es de el mundo. Welt con doble V y terminado en T. Welt. Mundo. In der Welt sein. Ser en el mundo. También lo define como sein, o sea, sein, sein, con Z, zum, zum, con M, zum. Tode, así como suena, tode. Muerte. In der Welt sein y sein zum con Z, tode. Ser para la muerte. Hay conceptos, ya les dije que si se quedan atrás o voy un poquito rápido, me avisan, me devuelvo. En cualquier momento repetimos lo que sea. Me interesa que esta doctrina, lo más en 2 clases, porque ya no tenemos mucho tiempo, quede bien explicada. Hay una tendencia psicológica, espiritual del ser humano que aparece muy marcada en estos periodos, que es lo que en alemán se llama Unheimlichkeit, con mayúscula porque todos los sustantivos en alemán se ponen la primera letra con mayúscula, como en nuestro idioma después de punto. Un, H, E, I, M, Unheimlich, K, E, I, T. Unheimlichkeit. Se ha traducido, y si ustedes no quieren poner la palabrita alemana porque se les dificultó, Unheimlichkeit fue traducido al español. No me gusta mucho la traducción, pero porque yo leo en alemán, y pues mal del todo no está, pero fue traducida como el no estar en su casa. Heim da la idea de intimidad, el no estar en su intimidad casera o en su intimidad personal. Eso significa Unheimlichkeit. Repito, Heim, escrito A-E-I-M, Heim. De ahí viene la palabra también en inglés, home. Unheimlichkeit, el no estar en su intimidad cotidiana, digamos así. Puede ser entendida como una inquietud espiritual que sufre la humanidad en esos periodos, que lo inclina poderosamente al mundo exterior. Y siempre he oído decir, incluso en gente que nada sabe de estas cosas, ni tiene influencia filosófica de ningún tipo, he oído decir que quien no está casi nunca en la casa, cuando puede estar, ¿verdad? Porque si sale todos los días, como salimos todos cuando hay, desde luego, presencialidad, todos los días al trabajo, lógicamente no es que tengamos vocación de exterioridad, sino que tenemos que ir a nuestro trabajo. Dejando a un lado ese fenómeno, que es su obligación, la persona que puede estar en la casa, como en un día de asueto, y no se queda en la casa, sino que pasa todo el día en la calle. Todos hemos conocido personas así que, sobre todo en la juventud, es más frecuente esto de estar mucho tiempo fuera de la casa, ¿no? Por relaciones amistosas, sentimentales de todo tipo que abundan en la juventud. Pero
hay dentro de la juventud también personas introvertidas que no les gusta andar mucho en la calle, que solo cuando pues, van con alguien que les interesa o necesitan ir a una reunión porque las invitaron. Y otras que prácticamente yo he conocido personas que no se desesperan en la casa porque tal vez no tienen ese hábito de estudio, de lectura o cualquier otra cosa, que les interesa mucho andar en la calle, callejeros y callejeras. Y hay épocas callejeras, como esta, donde aparece el existencialismo. A propósito de esto, obras que ya mencioné, por ejemplo, de Albert Camus, El extranjero. Hay una obra, una novela de Jean-Paul Sartre, que también la recomiendo, que se llama La náusea, en donde el personaje también es como un fantasma que no tiene profundidad en las relaciones personales, que no se describe profundamente en su espiritualidad, su carácter, sino que se describe prácticamente como un sonámbulo, un fantasma que anda sin saber él mismo propiamente qué anda haciendo en el mundo, viviendo, respirando nada más, sin ninguna profundidad. Esos son los personajes existencialistas. Y hay fenómenos que estudió Heidegger como el encontrarse en el mundo. El ser humano es fundamentalmente para Heidegger un ser que se encuentra en el mundo, o sea, en el mundo exterior, no en su propio mundo, el mundo íntimo. Eso no lo describe Heidegger. La conciencia que describe Heidegger es la conciencia, la estructura mental que se refiere desde el yo íntimo al mundo exterior y no del yo a su propia intimidad. Espero que ustedes me estén entendiendo esto y paro un momento porque nada haríamos si ustedes no me están captando la doctrina que estamos describiendo. No sé si le puedo preguntar si Profe, profe, Andrés Díaz. la verdad es que no me quedó claro qué es o sea, el existencialismo se podría decir que es una filosofía ¿Una filosofía qué? de vida. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que la palabra vida no la emplea Leben, das Leben en alemán, no la emplea Heidegger en 500 páginas. Emplea la palabra tomada del latín existens. Ya ve, es muy significativo que no empleara la palabra vida, sino la palabra existencia. No sé si vos mismo podrías hacer una diferencia de que un compañero que tal vez no está en la universidad o que no ha estudiado estas cosas, te diga, Maje, ¿qué significa, qué diferencia hay entre vida y existencia? Es que para mí es lo mismo, Maje. ¿Qué le dirías? Está difícil, pero no sé, se me ocurre como que tal vez, aunque uno muera, no sé, el cuerpo sigue existiendo y en estado muerto, pero no sé. Mientras uno está vivo, uno existe y no sé, uno vive. O no sé si se referirá a lo de que cuando uno existe solo cuando piensa, digamos, cuando está ahí, pero no sé. Bueno, pero está bien, o sea, le contestaste a ese sobrinillo tuyo del colegio que te preguntó, le contestaste algo y no está nada mal. Yo puedo puntualizar un poco en el sentido, primero, de que vida y existencia, yo no los he buscado en el diccionario, pero en cualquier momento lo hago por curiosidad, a ver cómo diferencia el diccionario estas palabras que son sinónimas. Da lo mismo aplicar una por otra.
En vez de aplicar la palabra vida, podemos aplicar la palabra existencia. Estamos diciendo aproximadamente lo mismo. Pero es significativo desde el punto de vista de la palabra que escogió Heidegger. Nos podemos preguntar, ¿por qué no aplicó la palabra vida, sino la palabra existencia? Y en ningún momento aplica, que yo recuerde, en 500 páginas, la palabra Leben. Yo tengo el texto alemán. Creo que la palabra existencia, como se puede tomar etimológicamente, representa lo que a Heidegger le interesaba describir, que es la relación de la conciencia del ser humano con el mundo exterior. Ex, en griego y en latín, es un prefijo que significa fuera de. Y entonces, existencia, pueden anotar ahí la etimología. Lo que la palabra significa literalmente y etimológicamente, que es el sostenerse, el subsistir, ex, fuera. Y vida es una palabra que alude más a la intimidad. Por eso la palabra vivencia es aquel acontecimiento mental que quienes lo conocemos y lo disfrutamos o lo sufrimos, somos los que tenemos el acontecimiento mental que se llama por eso vivencia. A veces se oye decir a alguien, es que esa fiesta fue muy vivencial. Bueno, que la vivió. No dice, fue muy existencial. Pero Heidegger diría que fue muy existencial, porque una fiesta es una relación en que se comparten situaciones comunes de unas personas y otras. Por eso a mí me interesa que ustedes vean claro que el existencialismo es una descripción de la vida humana en su gremialidad, exterioridad, la relación material con las personas, a diferencia de una relación espiritual, y que por eso en esos periodos hay materialización, corporalización de la vida humana. Y que la palabra entonces existence, en vez de Leben, que aplicó Heidegger, no fue por casualidad, fue porque la palabra existencia alude a la exteriorización de la vida. Y más que vida, es en ese sentido existencia. Sostenerse, sustentarse, sostenerse, sobreponerse en la exterioridad. No es una referencia a sí mismo, a su intimidad, sino una referencia al mundo exterior. Entonces, Andrés, ahora me gustaría que volvieras a hablar a ver cómo lo estás captando para que todos los compañeros que nos estén oyendo participen y que quede claro esto, que me acabas de decir que no lo veías muy claro. O sea, estoy haciendo la diferencia o explicando por qué es posible que Heidegger no aplicara la palabra vida, sino la palabra existencia, no por capricho, sino porque la palabra existencia, no sé si, por ejemplo, disculpa un momento, si, por ejemplo, Steven Ulate, si está disponible ahora para que le saquemos una opinión, ¿cómo ves esto de que de lo que es el existencialismo o lo que fue descrito por Heidegger en la obra Sein und Zeit? Quizás utilizó la palabra existencia porque era algo más banal, más superfluo. La gente vivía sin vivir, solo estaba. No ponía más emoción, más, no sé,
un pensamiento más crítico en lo que estaba haciendo. Simplemente Perfecto. asistía donde todo el mundo estaba. Te felicito por esa explicación, Steven, y ojalá hayan oído los otros compañeros. No está reñida ni con lo que dijo Andrés, ni lo que está explicado yo, sino más bien en correspondencia con esto, porque yo he estado diciendo en estos momentos que, que no fue por casualidad y ahora Steven, yo creo que más claro incluso lo acaba de explicar, de que en la existencia hay una superficialidad, es una vida no ensimismada, sino vana, vulgar, casi podríamos decir fantasmagórica, de poco compromiso, ningún compromiso afectivo, yo creo que es lo que acabas de decir, ¿no? De poca reflexión, de no sentimientos profundos. Y por eso yo dije que en la existencia y en las obras existencialistas, los personajes no tienen ninguna espiritualidad. Por ejemplo, en El extranjero de Camus, que es una obra extraordinaria, yo la recomiendo a ustedes, El extranjero, una novela, eh, y descrita por el mismo personaje en primera persona, que es un tipo tan enajenado y tan correspondiente a lo que Steven acaba de explicar, de la carencia de sentimientos, afectos de todo tipo, que, por ejemplo, tiene una novia, amante o lo que sea. Ella seguro ha notado que es como un fantasma que tal vez hasta de vez en cuando tiene intimidad sexual con ella, porque son novios o amigos íntimos, pero ella seguro nota que el tipo es como que tiene relación íntima con ella como un fantasma, pero que no le manifiesta nada espiritual ni nada afectivo, es saciar su instinto nada más o algo así, porque hay un momento, recuerdo cuando leí esa obra, que la pobre muchacha le pregunta que si la quiere y él le contesta, no sé, pero no importa. Otro ejemplo de ese mismo personaje, de esa novela El extranjero de Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, desgraciadamente murió muy joven, al poco tiempo de recibir el premio Nobel, murió en un accidente de automóvil como con 45 años. En que ese mismo personaje asiste al entierro de su madre, pero como si estuviera en algo que lo habían invitado, sin ningún compromiso y para cumplir con los allegados a la persona muerta, no él, que era el hijo, sino otras personas, hacer acto de presencia, como alguna vez hemos hecho nosotros en un funeral para no quedar mal con alguien que conocemos de la familia. Y que ese mismo día, por la mañana, después del entierro, fue con una amante, no sé si la misma, o una amante ocasional, a un balneario y por la noche fue a ver una película cómica. Yo me pregunto, ¿cómo puede uno disfrutar de un amante o de una película cómica el mismo día en que ha muerto su madre? O sea, yo creo que esto representa, ¿qué te parece, Steven? ¿Verdad que representa mucho lo que acabas de decir? Completamente. Bueno, entonces ya hemos dicho que lo que es en alemán la Unheimlichkeit, Disculpe, profe. ¿sí? Es que, bueno, con respecto a la definición de Steven, entonces, el existencialismo sería, este,
digo, la existencia, digamos, como más la diferencia entre existencia y vida, sería como, existencia sería como solo existir y la vida sería más como estar con las emociones y con todo esto, o es al revés, la vida No, no, sería... no, no, está bien. Ah, ok. Captaste exactamente lo que Steven dijo y Pero lo que entonces yo, el existencialismo sería como, como estar sin vida. Steven se fue, estaba ahí la imagen y se quitó. No sé si es que yo, bueno, ya es que no sé si fue de él o yo toqué algo aquí. Bueno, pues no, lo que dijo Steven, sí, fue muy gráfico, diría yo, y es lo que acabas de explicar vos también, Andrés, de que no aplicó, y esto ya yo lo había dicho antes, que no aplicó la palabra vida, porque vida es un concepto que implica acontecimientos íntimos de la persona, el invivirlos, las vivencias, por eso hablé de las vivencias, que son los acontecimientos mentales, que uno los puede compartir, pero realmente uno es el que los vive. Uno no puede decir, uno los existe. Pues claro que hay que estar en la existencia, hay que existir para poder tener algún acontecimiento. Pero la existencia da la idea de una relación hacia afuera. Por eso estos personajes existencialistas son como fantasmas y el ejemplo que puse del el personaje de Albert Camus en El extranjero es típico. Steven acaba de decir que sí, que corresponde exactamente a lo que él había dicho. No sé si querés decir algo, Andrés. Entonces, el existencialismo, antes había dicho que era como, ok, entonces la representación de la vida, pero hacia afuera, hacia con las demás personas, o sea, socialmente. Ujú. Entonces, existencialistas serían como esta gente que, como extrovertidos. Extravertidos, perfecto. Extravertidos, realistas extremos, callejeros, holgazanes, que no tenían vida íntima en ningún momento, ni la pueden tener porque son vacíos. Y todos hemos conocido personas así que viven el momento presente, que no programan nada, que no están pensando en el mañana ni en consecuencias, que viven como si se fueran a morir mañana. Pero entonces los existencialistas no más bien estarían viviendo, o sea, como con vida. O sea, estarían existiendo, pero estarían viviendo, Sí, digamos, sí, sí, pero una vida, eso lo explicó Steven, creo, que la vida que llevan esos existencialistas es una vida de baja categoría, de poco compromiso con un verdadero destino, de poco compromiso con su afectividad, si es que la tiene. Seguro, seguro no la tiene, o la tiene subdesarrollada. Gente a la que no le importa nada, como ese ejemplo del personaje de Camus, que el amante le pregunta que si la quiere y él le dice que no sabe. O sea, ni siquiera se ha puesto a pensar si la quiere y que no sabe, pero que no importa. Como diciendo, no se preocupe por eso, porque yo ni me preocupo ni sé. Vean ustedes qué calidad de amante puede ser. Por eso les digo que los personajes que utilizó la literatura influida por esta obra de Heidegger son como sonámbulos, como fantasmas, son fantasmagóricos y que viven afuera de sí mismos. ¿Y por qué afuera de sí mismos? Porque no tienen una intimidad donde guarecerse, donde convivir consigo mismos o con los demás, pero desde sí mismos. O sea, no son sí mismos, son ser otros. Y ser otro es estar enajenado. Si ustedes venden algo, ya no es propio, ya no es de ustedes, sino ajeno. Ese es el sentido de la enajenación que describe Heidegger en esta obra que fue genial, extraordinariamente analítica de la estructura de lo que él llamó el ser ahí.
y que fue analizando con una profundidad que ha influido en la psiquiatría y en la psicología modernas los fenómenos fundamentales de nuestra conciencia, la de todos, los existencialistas y los no existencialistas, todos tenemos una conciencia que nos relaciona con el mundo exterior. Solo que unas personas son extravertidas, muy extravertidas, otras menos, y otros somos los intelectuales, somos fundamentalmente más bien muy solitarios, de pocos amigos, de poca habilidad social, poca habilidad y poca sensibilidad. No nos interesa casi nadie, excepto pues, las personas que realmente tienen con nosotros algún compromiso. Pero es que la persona extravertida es afectiva con todo el mundo y son personas que hacen fácilmente amistades. Es una gran ventaja ser así. No es ventaja ser insociable, ser introvertido. Más bien es una desventaja porque la gente, a las personas muy introvertidas las interpreta siempre mal. Pero desde luego que la vida de una persona introvertida es más profunda en lo bueno, en los acontecimientos positivos y en los negativos. Es más intensa. Por eso es vida y no simplemente existencia. Hay que pensarlo así, existencia. Subsistir o sostenerse fuera. O sea, más fuera que dentro de nosotros mismos. Por eso ya les dije que no es ninguna casualidad, porque los filósofos siempre tratamos de aplicar las palabras en su fuerza significativa más profunda. Cuando hay otras palabras que significan más o menos lo mismo, escogemos siempre la más allegada a la idea que tenemos. Y en este caso, la idea existencialista está bastante desconectada de la idea que tenemos de vida. Aunque desde luego la vida supone la existencia, porque también la existencia es estar fuera de la nada, ser algo o alguien. Es lo que en filosofía, sin que esto les complique mucho las cosas del tema, lo que en filosofía se llama los entes, las cosas. Los entes que son las cosas existentes. Entonces, el existencialista vive más como un ente que como una persona. Más como un ente, una cosa cualquiera, que como una persona. En la persona propiamente dicha hay vida. En un simple ente hay más o simplemente existencia, relación con el mundo exterior. Por eso Heidegger analizó muy profundamente algunos fenómenos, por ejemplo, dentro de la extraversión, lo que él llamó la mundanidad. El sujeto para Heidegger, porque Heidegger no lo analizó así, el problema de la teoría que él desarrolló, por mi teoría morfológica de la historia, pues corresponde como una radiografía al espíritu de la época, pero él no la enfocó desde el punto de vista de una interpretación de la historia, en el sentido de que ha habido en la historia otros periodos iguales, sino que lo describió fenomenológicamente en los fenómenos correspondientes. Eso fue lo que le interesó. ¿Y por qué es una radiografía de la época de él? Porque en esa época, de hecho, hay en general ultrarrealismo, materialismo, deshumanización, gregarismo, o sea, tendencia a los gremios multitudinarios. Gregarismo que ya lo califiqué de gregarismo disgregario y yo les recomendé la obra de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, porque ahí en unos pocos artículos hace
un análisis muy profundo de ese gremialismo, esa tendencia a los grupos multitudinarios, lo que él llamó el fenómeno de las aglomeraciones o el hecho de las aglomeraciones. Ya les dije que Ortega y Gasset en su época observó que todo el mundo, todas las ciudades estaban llenas de gente, como si nadie se hubiera querido quedar en la casa. Y les dije también que en los periodos románticos es todo lo contrario, la tendencia a la soledad, la tendencia a la vida íntima. Existencia es vida pública. Por eso Heidegger analizó la mundanidad, que en alemán se dice Weltlichkeit, mundanidad. Y les he dicho que, bueno, hay varios fenómenos. Por ejemplo, el encontrarse en el mundo, para Heidegger, es un encontrarse en el espacio y en el tiempo exteriores, en el escenario exterior donde el ser humano tiene que desarrollar su vida. Claro que la desarrolla desde sí mismo, pero lo que a Heidegger le interesa demostrar es que el ser humano está, quiera o no, cualquier ser humano, el cualquiera, dice. Él describe la conciencia del Dasein como la de cualquiera. Y el cualquiera es el vulgar, el que no sobresale, el miembro de un rebaño. En alemán se llama el Mann. El Mann es el pronombre de tercera persona, el se. Se dice, se hace, se piensa, se opina, ese se, que es el sujeto impersonal, o sea, representativo de la gran mayoría. No el egregio, no el que sale del gremio, no el que sobresale, sino el que es igual prácticamente en criterios, en manera de ser, en manera de vivir igual que los demás. ¿A dónde vas, Vicente? A donde va la gente. Paso de burro, por el trillo de los demás y no por su propio trillo interior. No establece una relación íntima consigo mismo, sino una relación relajada, automática, repetida siempre con el mundo exterior. Entonces está el fenómeno del encontrarse. El fenómeno de la avidez de novedades, que en alemán se dice, bueno, no les interesa a ustedes, Neugierigkeit, avidez de cosas nuevas. O sea, el existencialista es como el niño en los primeros años en que está gateando y que anda llevándose a la boca todo lo que encuentra, todo le llama la atención, están descubriendo el mundo. Esa búsqueda de lo nuevo, porque es nuevo nada más, no porque sea muy interesante, lo que sea. Por tanto, viven una actualización absoluta de su vida. Y actualización absoluta, ¿qué quiere decir? Desconexión con el pasado y desconexión con un futuro propio. Viven, dije, como si se fueran a morir mañana. O sea, ahí hay superficialidad. Y su pensamiento y su lenguaje tienen el fenómeno que analizó Heidegger. Al lado de avidez de novedades está el otro fenómeno, la ambigüedad mental y lingüística. La mente y el lenguaje de las personas que viven así es tremendamente superficial. Ahí no encuentran ustedes una idea interesante, profunda y clara sobre nada. A nadie.
ningún intelectual como somos ustedes y yo, o sea, todos los universitarios. Nos interesaría vivir así, de una manera tan bruta, casi anestesiado, como si estuviéramos bajo una droga destructiva, y todas las drogas son destructivas, de la espiritualidad, de la concentración intelectual, de la racionalidad pura. Paro un momento para ver alguna opinión sobre ustedes. No sé si, bueno, si llamo a alguna persona, no para comprobar si está o no, porque ahí veo, porque a veces ustedes no se pueden conectar con su fotografía o su presencia vital, no digo existencial, sino vital. Vean ustedes qué cuidadoso soy. Christopher Hernández, no sé si está. Profe, Sí, Christopher, me estaba escuchando. claro. Y le arranco alguna opinión sobre estos temas que yo creo que son muy interesantes, que ya algunos aspectos los han comentado Andrés y Steven. ¿Qué le parece esto de vivir existenciariamente y no vitalmente? Bueno, y creo que en esencia es como tal vez muy cajonero, siento. O sea, es, bueno, ya lo han dicho varias veces, muy banal en realidad, pero no sé, tal vez es un poco insípido. Incluso Insípido, el mismo, insípido ¿qué? ¿El la, tema man- o la manera de vivir? la La manera de manera, vivir, exacto. sí, que es más bien manera de existir. Sí, exacto. O Ah, sea, bueno. incluso el mismo concepto resulta un poco cajonero, o sea, es como, va lo mismo, es muy banal en realidad. El concepto de existencialismo. Sí, exacto, o sea, como, sí, 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 el concepto como tal. y además es que es la manera de vivir de estos periodos, como la primera mitad del siglo XX, que yo he observado en todas las civilizaciones que toda civilización pasa constantemente por los tres periodos. Un periodo de idealismo que es de gran profundidad, un segundo periodo de realismo moderado y finalmente un periodo de extremo realismo donde todo, como acaba usted de decir, de la vida del existencialista, muy vana, muy insípida, superficial. Ya dije que ese concepto, por eso, de ambigüedad lo analizó Heidegger. Ambigüedad lo que significa es dualidad de significados, poca claridad de conceptos o de ideas. No es tomar una, un concepto, una palabra por su profundidad, sino por alguna de sus significaciones más baladíes, más vulgares, sin mucho compromiso con las ideas profundas y que yo creo que es muy gráfico cuando yo repito esto de que viven el ahora absoluto y el ahora absoluto está desgajado de todo, porque nuestra vida profunda es nuestro pasado, todo lo que hemos evolucionado, y el futuro, porque siempre hay algún proyecto al que vamos poco a poco llegando. Pero el existencialista vive el hoy absoluto. Y por eso casi no vale la pena ni de calificarlo de superficial, porque es que no tiene trasfondo. No es que viva superficialmente, sino que es un sujeto incapaz de profundidad. Pero para Heidegger predomina en la época que él vivió, donde hizo esta obra, predomina esa mentalidad de las multitudes y analiza, como también lo hace Ortega Gasset, en un año después, no por influencia de esta obra, sino por observaciones que, que había hecho, que el hombre masa que llama Ortega Gasset
el hombre masa, lo describe psicológicamente como un hombre que repite siempre, día con día, las mismas ideas, que repiten a su vez todos los demás, que es vulgar, que además es pretencioso de que él es tan importante como el que más, que no respeta la jerarquía, que critica los convencionalismos sociales porque no le interesa cumplirlos. O sea, que es arrogante porque se arroga el derecho a la vulgaridad, dice Ortega Gasset. Y coincide, ya digo, no por influencia de la obra de Heidegger, sino por coincidencia de ese predominio de la época que es común a los dos, de la primera mitad del siglo XX, que es un periodo de extraversión, como yo lo he caracterizado en mi teoría de la morfológica de la historia. Cuando la humanidad llega a esos periodos, está a máxima distancia de su capacidad espiritual. Y eso se nota en la misma manera de vivir de las gentes. O sea, todas las personas, sean extraordinarias o vulgares, participan de la misma época, de la misma espiritualidad decadente de la época. Es una época desespiritualizada, o como la llamó Ortega Gasset, deshumanizada. Y yo creo que ahora está claro que Heidegger no empleó la palabra existence en vez de Leben, que significa vida, no por casualidad, sino porque la palabra existencia hace alusión a la exterioridad. El espíritu en esos periodos se exterioriza. Y cuando el espíritu se exterioriza, se vacía. ¿Y en qué se convierte? En lo contrario del espíritu, que es la materia. Materialismo extremo. Para un momento a ver si repasamos un poquito lo que hemos visto, que me parece muy importante, en poco tiempo y sobre todo por la colaboración de ustedes. Si este señor Henry Álvarez, si no le molesta en este momento decirnos alguna opinión. He mencionado que una de las categorías que emplea el existencialismo de Heidegger es lo que en alemán él llama Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Bueno, no anoten ahí la palabra, que es un poquito abstrusa de escribir. Pero Öffentlichkeit es algo así como aperturidad, pero se ha traducido por publicidad. Y hay otra palabra que emplea Heidegger, que se refiere a esa apertura al mundo exterior. Ese es el concepto de caída. Incluso hay un ensayo de Albert Camus que se llama La caída. Es típicamente existencialista. O sea, Sartre y Albert Camus fueron epígonos, o sea, seguidores del existencialismo de Heidegger. Y entonces, bueno, le pedí que hablara y al fin no lo dejé hablar. Sí, profe, aquí estoy. Ya. Bueno, Henry, sí. ¿Qué nos dice? Bueno, es que tengo una pequeña confusión porque de lo que estaban hablando sobre los conceptos y cómo se relacionan los de vivir y existir, ¿verdad? Porque habíamos concluido, ¿verdad? Con lo que usted había dicho y con lo que el compañero, que por la parte de existir es la que se relaciona más con las emociones, ¿es así? Sí, sí. No, la palabra vivencia, vida. Vivir. Sí, ya Okay. Steven lo había explicado. Sí, ok, pero esa no esa no es mi confusión, sino más bien cómo se relaciona esa parte con lo que habíamos visto previamente en el curso, con lo de que
lo de pensar y existir, ¿verdad? Que primero, que la relación para existir es, la base es pensar. Entonces, si más bien existir es como cero y vivir se relaciona más con las emociones, ¿cómo, que dónde entra pensar en todo esto? Bueno, aprovecho entonces ya para terminar porque estoy viendo el reloj y me he prolongado más de lo que yo procuro darles clase a ustedes para que no embotarnos todos. Esto de pensar y existir. Desde luego que en el existencialista, en el personaje existencialista o en la época, las multitudes viven más eh, fuera de su propio pensamiento que dentro de él. Algo tienen que pensar, porque si no serían verdaderos fantasmas irracionales, pero no son sujetos que profundicen en nada mentalmente, no son reflexivos, o sea, no viven pensando o para pensar, sino que viven para existir. No sé si con esto te queda un poquito claro, Henry. ¿Cómo fue que inició, digamos? ¿Cuáles Eh, sujetos? es porque vos has contrapuesto pensar y existir. Para existir hay que pensar algo, pero en en las épocas existencialistas, como la primera mitad del siglo XX, se vive más hacia afuera, por tanto, más en el plano de la existencia pública externa, materialista, que en el propio pensamiento. Es, las multitudes usan siempre una pequeña dosis de capacidad mental. Profundamente no reflexionan nunca en nada. Les basta con relacionarse con el mundo exterior y la inteligencia que aplican es mínima. Por eso hay ambigüedad en el lenguaje, en el pensamiento, hay búsqueda de la novedad, bien, que son fenómenos que analizó Heidegger, y el encontrarse siempre es un encontrarse en el mundo exterior y que el estado de ánimo que supone ese estar en el mundo es prácticamente un estar animado a vivir fuera de sí mismo como para no acordarse o huir de sí mismo. Hay una huida y una caída en el mundo exterior. Se huye del sí mismo, les horroriza el monólogo, o sea, el hablar consigo mismo, les horroriza la soledad, no la soportan. Y ahora decía algo más ya para terminar. Sí, sí, ya entendí un poco más. Sí, todavía me queda como un poco la duda, ¿verdad? Porque cómo influye todo esto de la época, lo que menciona, pero creo que ya más o menos manejo la idea. Sí, Heidegger se encontró con otros fenómenos como por ejemplo, algo que yo he observado que aparece en las épocas, en esa época, en esas épocas de extraversión y de realismo extremo, y es un tedio. Tedio es aburrimiento, que él lo llamó en su idioma alemán Überdruss. Uber, si quieren la noten ahí que es corta, Uber con dos puntos en la U, con mayúscula como todos los sustantivos en alemán, Druss, Uber, Druss con doble S, Überdruss, que se traduce a nuestro idioma como tedio, fastidio, hastío. Estos son sinónimos en nuestro idioma. Un estado de ánimo negativo. Eh, en inglés hay una palabra más o menos equivalente, stream, que también da la idea de hastío.
es una época de hastío, de aburrimiento, de hartazgo. ¿De qué? Del mundo y de las tradiciones, del mundo tal y como es, de los hábitos mentales y vitales, de la rutina. Y por eso es una época de tendencia a la destrucción. Para un momento, porque me he extendido demasiado hoy. Y bueno, yo creo que valía la pena porque hemos repasado y con ayuda de intervenciones de ustedes en los principales temas. Este tema, tal vez el próximo día, ya veré. Yo creo que tengo que darles otra lección para profundizar un poco más en esto. Pero por hoy vamos a ver si doña Cintia pasa a la lista, a ver si alguien tuvo problema. Y entonces, no sé si alguien me quiere decir algo y si no me despido. ¿Qué hago? Me aparto. Sí, parece que nadie quiere decir nada. Sí, bueno, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Me alegro mucho de verlos ahí. Bueno. Gracias, profe. Bueno, adiós. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Jorge Ulate. Presente. Jorge Ulate. Presente. Ah, gracias, Jorge. El Baez Navarro. Presente. Gracias. Miguel Aranguren. Por ahí lo voy a Miguel, sí, conectado. Daniel Mora. Daniel Mora. Me parece que no. Gloriana Valerio. Presente. Gracias, Gloriana. Diego Acosta. Justin Alvarado. Justin Alvarado. Presente. Gracias, Justin. Henry Álvarez. Presente. Gracias, Henry. Eiran Amador. Presente. Gracias, Eiran. María Claudia Arce. Presente, profe. Gracias. Santiago Arguedas. Presente. Gracias. Paola Arrieta. Paola Arrieta. Jorge Blanco. Presente. Gracias. Carolina Campos. Presente. Gracias, Caro. Andrei Campos. Presente. Gracias, Andrei. Margina Centeno. Presente. Gracias. Esteban Corrales. Presente. Alison Cruz. Presente. Gracias, Alison. Andrés Díaz. Presente. Andrés. Gracias, Andrés. Valentina Fonseca. Valentina. Cristel García. Cristel, no está Cristel hoy. Ah, sí, sí la veo ahí, Cristel. Amanda García. Presente. Gracias, Amanda. Roberto González. Roberto. Y lo veo por aquí. No, este es Quiroz. Emanuel González. Presente. Ahí a Emma. Emma, bien hecho con el ternero. Me encanta eso. Sí, Bueno, qué bueno. fue rápido.
Ah, bueno, qué dicha. ¿Y qué fue? ¿Un ternero, una ternera? Un ternero muy Un grande, ternero. por eso, muy grande, Ah, por eso sí. tuve que ayudarle. Ah, pobrecita la vaquita. Bueno, qué dicha. Qué dicha que estabas ahí Sí, para ayudarle. sí, sí. Ajá. Christopher Hernández. Presente. Ana Laura Hidalgo. Vamos a ver si está Ana Laura por ahí. No la veo. ¿Dónde está? Felipe López. Edgar López. No lo veo. Stephanie Marenco. Sí está Stephanie por ahí. William Marín. Presente. Tania Monge. Tania. No veo a Tania hoy. No. Tania. José Gabriel. José Gabriel es Palacios. Presente. Gracias. Santiago Pombo. Ahí lo veo a Santiago, bien. Grace Quesada. Presente. Gracias, Grace. Roberto Quiroz, sí, ya lo vi por ahí, a Roberto. Ujú. José Pablo ya se justificó. Stuart, no, Kevin Rojas. Presente. Gracias, Kevin. José Alberto Romero. José Alberto Romero. Alison Salazar. Presente. Gracias, Alison. Andrés Ibaja. Presente. Gracias, Andrés. Dilana, que ya me justificó. Sofía Solano. Presente. Gracias, Sofía. Brandon Zamora. Presente. Sí, Santiago, ya te vi, no te preocupes. Todo bien. Así, Brandon ya. Win Shen Hu. Presente. Gracias, Win. Luis Ángel Zumbao. Presente. Ujú. Y Sofía Zúñiga. Presente. Perfecto. Bueno, chicos, chicas, ya tenemos el último tema básicamente visto hoy. Me imagino que don Luis en la próxima clase pues les hablará algo sobre algo complementario, pero ya tenemos los temas para poder hacer el trabajo. Yo les voy a mandar un instructivo probablemente la próxima semana, ya con los temas, etcétera. Si lo tengo listo esta misma semana se los envío para que puedan ir trabajando. Pero básicamente son 6 temas que hemos visto y se los voy a hacer llegar para que sepan cuál es la estructura, etcétera, etcétera, como la extensión y bueno, a qué dirección electrónica lo van a hacer llegar. El instructivo está bastante claro. Las citas son como un trabajo virtual en APA 7, ahí va todo escrito, pero cualquier consulta con mucho gusto también los puedo atender por el WhatsApp. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por atender a la clase y nos vemos en 2 semanas. Gracias, Hasta buenas noches. luego. Con Hasta muchísimo luego, gusto. gracias. Estén muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches.